Conectados, pueblo a pueblo.
Buenos días, cubanas y cubanos. Desde el Martí Acusador partiremos en marcha del pueblo combatiente y lo hacemos con la fuerza del ejemplo de los 32 héroes cubanos caídos en el cumplimiento del deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ellos entregaron su vida por la justicia, por la solidaridad y por la hermandad entre nuestros pueblos. Su sacrificio no se borra, su memoria nos acompaña y guía en cada paso que damos. Al inicio, escuchamos la interpretación de los temas Su nombre es pueblo, icónica canción de Sara González en la voz de Annie Garcés, y Canción urgente Nuestra Americana, de la autoría de Raúl Torres y Fidel Díaz Castro, e interpretada por destacados músicos cubanos que desde el arte comprometido le dedicaron esta hermosa canción a la hermandad entre Cuba y Venezuela. Esta marcha es también de denuncia al bloqueo genocida económico, comercial y financiero al que hemos sido sometidos hace más de 60 años y a los pronunciamientos hostiles contra nuestro país en los últimos días de Trump y Marco Rubio. Ante ellos, Cuba responde con unidad, con firmeza y con la certeza de que siempre venceremos. Preside esta marcha del pueblo combatiente el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura. Miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido, dirigentes del partido, el gobierno, el Estado, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y sociales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Junto a su pueblo, las principales autoridades del partido y el gobierno en la capital. Nos honran con su presencia entre nosotros familiares de los combatientes caídos heroicamente en el cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ratificamos en esta tribuna que Cuba se mantiene fiel a sus principios de independencia, soberanía y solidaridad internacional. Cuba se mantiene fiel a la memoria de sus mártires y a la esperanza de sus hijos. Cuba se mantiene fiel al pensamiento y legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario y a las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, quienes nos han educado que la dignidad de un pueblo no se negocia y que estamos dispuestos a defenderla hasta la última gota de sangre. Para pronunciar las palabras centrales de este acto, nuestro primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Honor y gloria a nuestros héroes caídos en combate. Familiares, compañeros de armas y amigos de nuestros combatientes, compatriotas, el 3 de enero de 2026, en la hora más oscura de la madrugada, mientras su noble pueblo dormía, Venezuela fue arteramente atacada por orden del presidente estadounidense Donald Trump. Se confirmaba una vez más, ahora en su patria de nacimiento, la visionaria sentencia de Bolívar en cuanto a que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.
y la advertencia de Ernesto Che Guevara de que en el imperialismo no se puede confiar ni tantico así, nada. Bombas y secuestro fueron la respuesta de Estados Unidos a las declaraciones del presidente venezolano, que horas antes se había mostrado dispuesto a dialogar sobre cualquier asunto. Aquella fue una madrugada difícil para Cuba. Al recibirse las primeras noticias del alevoso ataque contra varios estados del hermano país, donde cumplen misiones cientos de colaboradores cubanos. Transcurrieron horas muy amargas entre la indignación y la impotencia después de conocer que habían sido secuestrados el presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores. Quienes tenemos a los bravos combatientes de la seguridad personal como parte de nuestra familia y conocemos su espartana disposición a defender las vidas bajo su custodia, sabíamos antes de confirmarlo que se comportarían como titanes hasta en su última batalla. Solo sobre mi cadáver podrán llevarse o asesinar al presidente, había declarado más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe del pequeño grupo de cubanos que esa madrugada protegieron a la pareja presidencial al precio de sus propias vidas. Ellos, junto a los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que también cayeron bajo el bombardeo de los atacantes, resumen en sus admirables hojas de servicio todas las cualidades que distinguen a los héroes cubanos. Así traspasaron las fronteras nacionales para insertarse como paradigmas de la historia de luchas por una América unida, sueño todavía irrealizado de Bolívar y Martí. Los sagrados restos de nuestros 32 compatriotas llegaron ayer a la patria, como soldados eternos de la integración que nos debemos. Ellos son la única medida posible del valor y el carácter de los cubanos, leales a una hermandad forjada desde los tiempos de Bolívar, exaltada por Martí y que ya es legendaria por la entrañable relación de Fidel y Chávez, líderes de la integración regional que en pocos años alfabetizó, devolvió la visión y llevó los servicios médicos y de superación a millones de venezolanos y a otros habitantes de nuestra América Latina y el Caribe. Los promotores del ataque y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, apelando a los más abominables métodos del fascismo, tejieron una espesa nube de mentiras y difamación contra los líderes bolivarianos antes de lanzarse cobardemente sobre Venezuela. Desconociendo abiertamente los límites del derecho internacional, que hasta ese día garantizaban una mínima convivencia civilizada entre las naciones, la actual administración norteamericana abrió la puerta a una era de barbarie, despojo y neofascismo, sin importar todo lo que ello pueda significar en más guerra, destrucción y muerte. Las noticias de la agresión nos golpearon duro. Por más de 25 años, Cuba y Venezuela han compartido ideales y obras en favor de un mundo mejor posible, dispuestos a conquistar toda la justicia por los caminos del socialismo, pero cada país con métodos propios y realidades diferentes. Solo quienes desconocen el valor de la amistad, la solidaridad, la cooperación que se forja entre los pueblos, pueden confundir la relación entre cubanos y venezolanos como un mero negocio o como un vulgar intercambio de productos y servicios. Ante todo, cubanos y venezolanos somos hermanos.
dar la propia sangre y hasta la vida por un pueblo hermano puede extrañar a otro, no a los cubanos. Funcionarios estadounidenses han reconocido con asombro, pero también con inocultable admiración, la bravura de este puñado de hombres que con marcada desventaja de fuerzas y capacidad de fuego ofreció fiera resistencia a los secuestradores, lesionando incluso a varios de sus efectivos e inutilizando, hasta donde sabemos hoy, parcialmente uno de sus medios de transporte. Por más que insistan en exaltar a sus soldados camuflados con cascos y chalecos antibalas, gafas de visión nocturna, sobreprotegidos por aviones, helicópteros y colmenas de drones, en medio de apagones intencionales, el asalto de los terroristas Delta no fue el paseo que le han vendido al mundo. Un día sabremos toda la verdad, pero ni Trump ha podido negar que varios atacantes resultaron heridos. Nuestros bravos combatientes, con armas convencionales y sin más chalecos que su moral y su lealtad al compromiso con la misión que cumplían, pelearon hasta morir y golpearon a sus adversarios. Ninguno era un superhombre, eran militares de honor, formados en la escuela ética de Fidel y Raúl, en el patriotismo, el antiimperialismo y la unidad, herederos del ideario de Antonio Maceo, que inmortalizó a Baraguá con su viril negativa a negociar una paz sin libertad, y de Juan Almeida, quien gritó bajo una lluvia de balas en medio de un cañaveral remoto: aquí no se rinde nadie. El actual emperador de la Casa Blanca y su infame secretario de Estado no han parado de amenazarnos. No creo que se pueda ejercer mucha más presión, ha dicho Trump, en un tácito reconocimiento de los niveles extremos a los que ha escalado el bloqueo impuesto a Cuba por más de 6 décadas. Entrar y destruir el lugar es lo que, según su imperial concepción, les queda para someternos. La grotesca frase que ha despertado profunda indignación en el pueblo cubano solo puede interpretarse como una incitación a la masacre sin miramientos de un país que jamás ha promovido el odio hacia otro. El patriotismo cubano lo expresó muy tempranamente Martí en Abdala. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra y a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno a quien lo ataca. El pueblo de Cuba no es antiimperialista por manual. El imperialismo nos hizo antiimperialistas. Pero no solo Cuba, el mundo será cada vez más antiimperialista a partir de este asalto a todas las normas internacionales, de esta ofensa a la inteligencia y a la dignidad humana, de ese acto de prepotencia criminal con el que un Estado soberano es atacado por un imperio que desprecia al resto de las naciones. Todas las victorias del pueblo cubano están asociadas a la solidez de la unidad. Cada vez que se dividieron las fuerzas patrióticas, perdimos. Cada vez que se unieron, vencimos. Eso lo saben bien los enemigos de la nación y por eso apuestan a romper esa unidad. Sus amenazas de ahora nos recuerdan la de casi todas las administraciones norteamericanas controladas por los llamados halcones partidarios de la guerra. Sabrán los halcones actuales que la revolucionaria estrategia de defensa, conocida como guerra de todo el pueblo, nació en respuesta a las peores amenazas de otros halcones. Conocerán cuánto invirtieron sus predecesores guerreristas en la era, entre comillas, post-Castro, después de fracasar en todos los intentos
de destruir un liderazgo indestructible? En los últimos días, los jóvenes cubanos han viralizado en las redes la anécdota de la picúa vivida y narrada por Fidel. Cuenta que nadando por debajo del agua vio venir una picúa hacia él y su primera reacción fue retroceder. Pero enseguida lo pensó mejor y se lanzó hacia el agresivo pez que desapareció de su vista. Así hay que actuar frente al imperio que es picúa, piraña, tiburón y alimaña. Pero insisto y reitero un dato, son jóvenes cubanos quienes viralizaron ese video en las redes. Aquí estamos no uno, sino de millones de continuadores de la obra de Fidel, de Raúl y de su heroica generación. Tendrían que secuestrar a millones o desaparecernos del mapa, y aún así los perseguiría por siempre el fantasma de este pequeño archipiélago que tuvieron que pulverizar por no poder someterlo. No, señores imperialistas, no le tenemos absolutamente ningún miedo y no nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidarnos. Como los junquillos anudados en el centro del escudo, la unidad es el arma más poderosa de nuestra revolución. Queridos compatriotas, varios compañeros que llegaron a estar en la primera línea de fuego ya están en la patria con sus cuerpos llenos de esquirlas de metralla como medallas al valor. Uno de ellos, el teniente coronel Jorge Márquez, fue quien impactó un helicóptero y quién sabe a cuántos de sus tripulantes. Lo hizo disparando su arma antiaérea a pesar de estar herido y sangrando abundantemente de una pierna. Coraje es la palabra con la que todos describen el enfrentamiento a los agresores. Y nombran al primer coronel Lázaro Evangelio Rodríguez, quien encabezó el intento de rescate de los primeros caídos hasta que uno de los drones enemigos lo alcanzó. Me hirieron. ¡Viva Cuba! Fueron sus últimas palabras. Cuando parece que el mundo entierra hasta su última utopía, que el dinero y la tecnología están por encima de todos los sueños humanos, que la humanidad se cansa, justo en ese instante, 32 valientes cubanos ofrecen sus vidas y se agigantan en una fiera batalla hasta la última bala, hasta el último aliento. No existen enemigos capaces de amedrentar tamaño heroísmo. La prometedora juventud de la mayor parte de los caídos en combate nos trae a la memoria los versos de Martí a los 8 estudiantes de medicina asesinados por la metrópoli española en 1871. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía. Todo lo que sabemos de sus historias personales, del amor y la bravura que distinguía sus acciones, del compromiso, la consagración y la entrega con que salieron al combate, hace más punzante el dolor, un dolor que no merma, sino que enaltece aún más el patriotismo y la generosidad de los cubanos. Hoy tiene 32 nuevos rostros, 32 nuevas historias, la insuperable definición martiana de que patria es humanidad. Ellos no solo defendieron la soberanía de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, defendieron la dignidad humana, la paz,
el honor de Cuba y de nuestra América. Fueron la espada y el escudo de nuestros pueblos frente al avance del fascismo y serán para siempre un símbolo, una prueba de que no hay pueblo pequeño cuando su dignidad es tan firme. Gracias por el coraje y el ejemplo, compañeros. Abrazamos hoy a sus seres queridos, madres, padres, esposas, hijos, nietos, hermanos, abuelos, a sus compañeros de armas y a sus amigos. El dolor no se comparte, decía el comandante en jefe, en la despedida de duelo a los mártires de Barbados. El dolor se multiplica y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Cantaba Silvio entonces, que tiemble la injusticia cuando llore el aguerrido pueblo de Fidel. Cuba no amenaza ni desafía. Cuba es tierra de paz. Fue aquí en La Habana y por iniciativa cubana que hace 12 años, durante la segunda cumbre de CELAC, se proclamó América Latina y el Caribe como zona de paz. Una conquista brutalmente lacerada por el zarpazo fascista en Venezuela. Esa vocación de paz no menoscabe en absoluto la disposición para el combate en defensa de la soberanía e integridad territorial. Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra de la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en este siglo XXI. No hay rendición ni claudicación posibles, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Es importante que lo entiendan. Siempre estaremos dispuestos al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. Así ha sido por más de 6 décadas. La historia ahora no será diferente. Al imperio que nos amenaza le decimos: Cuba, somos millones. Somos un pueblo dispuesto a combatir si nos agreden con la misma unidad y fiereza de los 32 cubanos caídos el 3 de enero. Compatriotas, marchemos unidos y ante la memoria de su heroico ejemplo, juremos: patria o muerte, venceremos. Patria o muerte, venceremos. Patria o muerte, venceremos. Hasta la victoria siempre. Y con este sentido homenaje a los 32 cubanos caídos en desigual combate frente
a la agresión militar imperialista de Estados Unidos en la hermana nación bolivariana, comienza esta marcha del pueblo combatiente. Allí vemos a las máximas autoridades del partido y el gobierno, en cabeza el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también el secretario de organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda. Junto a los dos dirigentes vemos al comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, en la primera fila de esta movilización que rinde tributo a los mártires en esta jornada que sigue siendo de dolor, pero de reafirmación patriótica frente al imperialismo. Gisela, y concluía este discurso el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un discurso, por supuesto, que hemos visto emocionados por la contundencia de sus palabras, y ha llamado a marchar por lo que somos, a marchar por lo que tenemos, y es precisamente el arma más poderosa que puede existir, que es la unidad de todos los cubanos. Ahí están también los jóvenes, como él resaltaba, no